La Diputación Provincial de Zaragoza contará con un presupuesto de 148 millones de euros para el año que viene. El Pleno ha aprobado con los votos a favor de Partido Popular y Partido Aragonés estas cuentas, que descienden un 9,3 con respecto a 2012. A pesar de la reducción, la institución garantiza su apoyo a los ayuntamientos de la provincia, manteniendo la cuantía de los principales planes de obras, servicios y equipamientos. Aunque el presupuesto tenga una minoración de 15 millones de euros, todo el presupuesto es ejecutable desde este momento, que quede aprobado. Pues bien saben que antes había una enajenación, que la misma venía luego, se anulaba ese crédito, se suplementaba y a partir de ahí se generaban nuevas partidas o se implementaban nuevas partidas. Esto no ocurre ahora porque la incorporación de una enajenación superaría lo que es el techo de gasto marcado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por eso el presupuesto no limita la capacidad inversora de la institución, ya que el esfuerzo se ha realizado en la contención del gasto, sobre todo en el de personal, que se reduce 3 millones de euros. Por un lado, hay un ajuste de alrededor de 1,5 millones de euros, que es el que tiene que ver con el personal laboral y funcionario, relativo pues a las duplicidades, la aplicación de la tasa de reposición y alguna otra cuestión. Ahí hay un ahorro de 1,5 millones de euros y después hay un ahorro también que ronda el 1.300.000 euros que se basa en la minoración de los eventuales que había en un principio, que pasan de 63 a 27. Unas cuentas, asegura Beamonte, que se centran además en las competencias propias de la institución. En lo que puede ser la aproximación al nuevo mapa competencial de lo que es el entramado administrativo, es decir, que nuestra Diputación se dedica a lo que se tiene que dedicar y no a ninguna otra cosa. Avanzamos también en ese proceso que deseamos de culminación del organigrama de asistencia a municipios, tanto en la parcela presupuestaria, jurídica, técnica, urbanística. Entre las diferentes partidas hay una de más de 830.000 euros para sufragar el coste total del servicio de teleasistencia en la provincia.